Bueno, conmigo está la ex procuradora Ana Belfon, ex fiscal también, y alguien que conoce el sistema bastante bien. Doña Ana, bienvenida a Next Noticias. Y parece que todo este escándalo de Brecht es lo que le faltaba al sistema para terminar de colapsarlo. Bienvenida. Sí, buenos días. Bueno, el sistema está colapsado no solamente en este momento, el sistema está colapsado desde hace años por el crecimiento de la población, obviamente, y por la utilización de un sistema caduco, que la República de Panamá fue el último en modificar. Estamos hablando del sistema inquisitivo mixto, sí, que rigió en Panamá hacia el año 2011 y que gracias a Dios pues ha desaparecido en este momento. Usted ha sido abogada penalista. Realmente, porque para los que somos legos en derecho, pareciera que este sistema penal acusatorio, y por lo que los hechos están hablando, por lo menos en lo que la opinión pública se merece, se ha convertido en una especie de patente de corso para personas que están delinquiendo. Bueno, yo no diría, o no me expresaría en esa forma, porque el sistema penal acusatorio es el sistema que se está utilizando actualmente en el mundo. No es correcto imputarle cualquier falencia o cualquier dificultad que en este momento se esté planteando, porque para que el sistema funcione le tenemos que dar tiempo, pero además de eso le tenemos que dar presupuesto. Permanentemente la Administración de Justicia, tanto el Ministerio Público como el órgano judicial han sido yo diría que las cenicientas de los recursos del Estado. Hay que proporcionar la cantidad de recursos necesarios para que el Instituto de Medicina Legal pueda funcionar. Porque la prueba, que en este momento es la base del sistema, se tiene que producir a través de peritos. Y si no tenemos especialistas ni los mecanismos tecnológicos para que el sistema funcione, pues va a fallar. Falencias, no solamente los jueces dicen, no, es que también los fiscales me están haciendo presentaciones mal basadas, mal explicadas. Y yo no tengo otro remedio que esto. Por eso digo que tenemos que darle tiempo a que el sistema se desarrolle, porque se requiere mucha capacitación, se requiere un cambio total de actitud, porque aquí lo que tiene que primar es la objetividad de la prueba. Nos tenemos que olvidar de las sospechas, de las suspicacias, de los indicios que no están debidamente concretados, y de esa manera el sistema va a funcionar, que es rápido, eficaz, es eficiente, y se le tiene que plantear al juez necesariamente pruebas de carácter objetivas y medibles para que llevar a la certeza de que efectivamente existe un hecho fundado de que tal persona ha participado y el grado en que ha participado en la comisión de un delito, pero con pruebas contundentes. Ayer decía el licenciado Ángel Calderón, que estamos implementando un sistema de primer mundo con todo el andamiaje del tercer mundo. Bueno, pero teníamos que comenzar en alguna forma. En alguna forma. En este momento, el problema real que está pasando y que pasó en los demás distritos judiciales en donde se inició el sistema penal acusatorio, es que están subsistiendo los dos sistemas. Entonces, todavía hay una mentalidad no muy concreta en relación a los cambios que se han producido, pero hay que darle tiempo al tiempo y las bases se van a solidificar. Yo le hacía la analogía de que los tigres realmente se pueden convertir en vegetarianos. Es decir, alguien con esa mentalidad inquisitiva puede convertirse por arte de vivir, lo que en alguien garantista y alguien que base su evidencia más que la extorsión de las detenciones preventivas. Lastimosamente, en esa forma tiene que ser. Recuerde que todo el sistema que estuvimos utilizando hasta el 6 de septiembre del 2015 estuvo fundado desde el año 1916. De manera que prácticamente todos los abogados nos fundamos en un sistema de carácter inquisitivo que fue heredado. De manera que tendrá que pasar algún tiempo para que se puedan medir pues, los efectos del sistema penal acusatorio. Ley 245. Alguien con su experiencia, conociendo muy bien el sistema, y alguien con su experiencia del montón de falencias que tiene este sistema, ¿era necesario esa ley? Sí. ¿Sí? Porque la ley lo que trata de hacer es modificaciones en el Código Judicial, en el Código Penal y en el Código Procesal Penal que eran necesarios. Sin embargo, nosotros tenemos siempre la visión
de que las leyes van a solucionar los problemas cuando todo es un problema de actitud, ¿verdad? Nosotros podemos tener las leyes más preciosas del mundo. Sin embargo, si no cambiamos la actitud, pues las leyes, que son instrumentos que tenemos que utilizar los seres humanos, y aquí específicamente los operadores de justicia y nosotros los abogados como auxiliares de la Administración de Justicia, pues no va a tener ningún valor. Fíjese, yo tengo una gran preocupación porque en el tema de la Administración de Justicia, Sí. Cualquier modificación que se tenga que hacer en la Administración de Justicia tiene que ver con la fórmula en que está estructurada las instituciones, es decir, tanto el órgano judicial como el Ministerio Público. Claro. En el Ministerio Público y en el órgano judicial, los titulares de la institución ejercen, obviamente, tienen que ver con la Administración de Justicia, pero la Administración de Justicia no solamente tiene que ver en la solución de los problemas que se plantean cuando existe conflicto entre las partes, Claro. sino que el administrador de justicia tiene que administrar realmente justicia en relación con la operatividad o la logística que necesita el sistema. ¿Qué le quiero señalar con esto? Que cuando iba a entrar en vigencia el sistema penal acusatorio, se ha debido haber tenido la visión de todos los problemas que se iban a plantear en relación al sistema penal acusatorio. El proyecto 245 fue presentado, si no me equivoco, en septiembre, el 9 de septiembre del año 2015, porque ya se estaba previendo la entrada en vigencia en el primer distrito judicial. Bueno, lastimosamente en ese momento no se tomó ningún tipo de previsiones y ha sido ahora, en las postrimerías del año 2016, frente a todo el problema que ha planteado un solo caso, que es el caso Odebrecht, que se corrió entonces a tomar algún tipo de medida por todo aquello de la importancia que tenía la delación premiada. Claro. Sin embargo, esa ley no solamente tenía el aspecto relativo a la delación privada, sino que tenía toda una serie de elementos dirigidos a solucionar algunos vacíos o algunas correcciones que se tenían que hacer en relación a los artículos que habían sido presentados. Entonces, desde ese punto de vista, yo observo pues que no ha existido ningún tipo de preocupación respecto a toda esa cantidad de problemas o a toda esa cantidad de personas detenidas, que son las mayorías. Prácticamente el 75% de presos sin condenas que tiene nuestro país, que requerían, ¿verdad?, de la estructuración o la preocupación de los administradores de justicia para solucionar los problemas que en este momento existen de hacinamiento en las cárceles, sobre las cuales nadie se está preocupando. Entonces, desde ese punto de vista, yo pudiese hablar de que efectivamente hay una selectividad. Hay selectividad en relación a los casos que se están planteando en este momento, en relación con toda esa cantidad de casos, que son la mayoría, ¿verdad?, que no han tenido hasta este momento ningún tipo de solución, y que nosotros veremos pues si en este momento van a solucionarse, porque realmente ese fue el sentido, ¿verdad?, que se utilizó para la presentación del proyecto 245. Lo cierto es, doña Ana, que el país pareciera que tiene, como cuando uno tiene una gran tarea y no sabe por dónde empezar. Porque a todo el caso de Odebrecht se suma las denuncias presentadas por el señor Fonseca Mora la semana pasada. ¿Usted cree que esto es susceptible de una investigación? Yo pienso que debemos serenarnos, ¿verdad? Debemos darle oportunidad al Ministerio Público a que haga su trabajo, y al órgano judicial. Debe cesar esa presión mediática que existe, esos intereses foráneos que están afectando a la Administración de Justicia, porque los jueces viven dentro de un contexto social. Y quien diga que la opinión de los medios no influye, pues perfectamente influye. Entonces, yo pienso que debemos tranquilizarnos, debemos respetar la institucionalidad, debemos utilizar el debido proceso, porque todas las reglas están contenidas en el código. Entonces, cada operador de justicia y cada abogado como auxiliar de la Administración de Justicia debe utilizar los elementos que están inmersos en los códigos, y pues para que haya total fluidez y la situación cambie. Pero ¿puede darse una justicia imparcial con jueces interinos, por ejemplo? ¿Puede darse una justicia imparcial con todo lo que, las acusaciones que hay de procesos armados dentro del Consejo de Seguridad? ¿Puede haber una justicia imparcial con esa presión que hay? Te meto en la cárcel, boto la llave y hasta que no me digas que yo no te suelto. Bueno, por eso le digo que todas las reglas de ética, de transparencia, de principios procesales, de reglas garantistas están contenidas en el código. Entonces, su no aplicación implica
que existe un operador de justicia, ¿verdad?, que no tiene la ética o que puede no tener la ética necesaria en relación a su comportamiento. Todos aspiramos realmente a que tengamos una administración de justicia imparcial. Y esa debe ser una aspiración de Panamá, claro, porque es garantía, ¿verdad?, de que todo funciona. Porque el problema que existe en este momento es que cuando se nos plantea un problema particular con la administración de justicia, nadie se solidariza, aunque se evidencie la infracción del debido proceso. Sin embargo, siempre debemos tener en consideración que debemos ser respetuosos de las garantías procesales, porque hoy soy yo y mañana eres tú. Porque cuando en un país hay justicia, no es necesario estar voceando que hay justicia, se siente, se respira la justicia, ¿verdad? Claro. Entonces, esa es la aspiración que debemos tener. El acato y el respeto al debido proceso. Bueno, el Ministerio Público tiene la obligación de investigar, el órgano judicial tiene la obligación de adoptar las decisiones del caso, siempre en acato del debido proceso, sin influencia de factores de carácter foráneo, de ninguna naturaleza. Todo esto que estamos, este barril de pólvora en el cual estamos sentados, todo lo que ha ocurrido en la justicia en los 2 años y medio pasados, toda acción va a tener una reacción. Y lo que yo creo aquí es que se va a formar la cacería de brujas de lado y lado, y esto no le hace favor ni a la democracia, ni a la justicia, y mucho menos a la libertad. Bueno, efectivamente, esa es la ley de la selva. No, digo, la ley del boomerang, ¿verdad? Cada acción, como usted lo ha manifestado, tiene una reacción. Aquí lo óptimo sería que todos actuemos de manera correcta para que no haya ningún tipo de repercusión y cuando sea necesario la revisión de cualquier proceso o de cualquier acto, se verifique que efectivamente cada uno cumplió con las obligaciones que le estaban estatuidas en las normas, porque el servidor público tiene que hacer puede hacer lo que está establecido en una norma. Los particulares podemos hacer todo lo que no nos impide la ley. El servidor público, en estricto derecho, tiene que cumplir lo que dice la norma. Y ahí debe establecer las pautas de su camino y no va a tener ningún tipo de problema. Obviamente, si nos extralimitamos en nuestras funciones, ¿verdad?, si hay omisión en el ejercicio de ellas, entonces sí debe existir algún tipo de repercusión. Para usted la justicia es tal vez la materia pendiente de la época democrática panameña. Por supuesto. La justicia siempre es un tema pendiente, porque recuerde que están en conflicto intereses de carácter humano. Siempre vuelvo a reiterar, yo soy respetuosa de la institucionalidad y del debido proceso, pero siempre en acato y en respeto de la dignidad de los seres humanos. Un caso como este de Odebrecht, ¿llegaremos a saber la verdad o nos quedaremos como en el caso Semis? Bueno, debemos hacer todo lo necesario. Es un caso de carácter con ribetes internacionales. A nadie se le ocurriría pensar, por ejemplo, que debe repasarse solamente lo que ocurrió con Odebrecht en un periodo, porque esta es una forma de comportamiento de la empresa. Entonces, una investigación seria precavería todas las condiciones necesarias para hacer las investigaciones desde el momento en que la empresa ingresó a hacer sus gestiones dentro del país. Usted fue procuradora. ¿Se olfateaban algo así? No. ¿No? No. ¿Por qué? No nos olfateábamos nada así y pues ha sido una sorpresa. Ya le digo, al parecer es un modus operandi de la empresa. Es un fenómeno que no tiene símil en la historia, de manera pues que todos estamos aprendiendo en este momento, ¿no? Aquí la exigencia es que se haga lo que se tenga que hacer y que se haga correctamente. Siempre vuelvo a reiterar en acato y respeto del debido proceso, sin hacer lucubraciones que no se puedan acreditar, manchando honras, porque en este momento se han manchado honras, se han acabado familias, se ha roto pues con la unidad familiar, con la unidad económica de los grupos familiares. Me parece que esa es una situación totalmente injusta. La Administración de Justicia debe ejecutarse dentro de los parámetros establecidos por la ley, sin excesos necesarios. Obviamente siempre va a existir un balance entre el derecho a la información al que tiene derecho la población y hasta cierto punto ¿cómo le digo?,
en respecto de incluso de la defensa social que requiere la sociedad y del conocimiento que en este momento pues no tiene límites, ¿no? Pero siempre dentro de los límites, yo le digo, del acato del debido proceso. El negocio de las offshore. Usted mira tal vez el derecho comercial pues desde su vista de penalista. Este es un negocio que ya está en cuidados intensivos en Panamá. Aquí el tema es un poquitito delicado. Sí, ¿hasta dónde llega la deontología del abogado dentro de la sociedad? De que un abogado elabore una sociedad, el hecho de que un abogado establezca como miembros o suscriptores de la sociedad a las personas cercanas a él o a su persona de oficina, dentro del código del abogado o de la tarifa de abogados tiene un valor, tiene un precio. Es decir, es una actitud o es un comportamiento totalmente lícito. Sin embargo, puede existir un límite entre la licitud y la ilicitud si ese abogado o se excede, ¿verdad?, en los límites que establece la propia norma. Por ejemplo, si conocemos la actividad ilícita para la cual fue solicitada esa sociedad. Ahora, hay que establecer un límite en el tiempo, claro, porque es a partir de 5 años, 2, 3 años, conozca a su cliente, que existen regulaciones respecto a conoce tu cliente. En muchas ocasiones, muchos bufetes ha habido como un desborde o un descontrol, ¿verdad? Es lo que le iba a preguntar, porque ¿hasta qué punto lo ampara el Código Deontológico Abogadil? Uno, como decía el señor Fonseca Mora, hacer los cuchillos y lo que tú hagas con ese cuchillo, pues eso ya es problema tuyo. Sí, pero bueno, yo personalmente he sido muy celosa cuando se me pide una sociedad anónima en utilizar a personal de mi oficina, claro, para que formen parte. Y siempre ha habido un control, es decir, yo siempre he conocido a quién le he elaborado una sociedad anónima y para qué esa sociedad anónima ha debido haber resultado. Sí. Pero bueno, estos grandes bufetes ha habido realmente un descontrol, pero habría que establecer, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en materia penal, lo importante es, y más que en este momento es finalista, si hubo dolo en la intención. Es decir, en la actitud primaria que originó el acto, si hubo una intención dirigida a la comisión de un delito. Eso es lo primero que debe revisar el Ministerio Público. Si el abogado, yo sabía para qué iban a hacer la sociedad. Así es, si el abogado se planteó inicialmente una acción meramente profesional, pues no se le podría imputar la comisión de un delito. Ahora, hay una situación totalmente contraria. Si a sabiendas, después de la elaboración o como propósito para la elaboración de esa sociedad, sabíamos que esa sociedad iba a ser utilizada para evadir impuestos en cualquier paraíso fiscal. Y prestamos algún tipo de colaboración o asesoramos en ese sentido. Entonces, ya habría que ir averiguando o separando para ver cuál fue el comportamiento. Pero el simple hecho de hacer sociedades anónimas o sociedades offshore no puede ser considerado como un delito. De manera que debemos buscar la línea, ¿verdad? Y establecer sin ningún tipo de factor externo cuál fue realmente o cuál es realmente la conducta de un abogado en la elaboración de sociedades de este tipo. Las sociedades panameñas quedarán con ese San Benito de sociedades hechas para alguna trampa. En este momento yo pienso que el Estado, por razón de la seguridad jurídica del país, debe revisar algunos aspectos de la ley que es del año 1927 para establecer algún tipo de regulaciones y obviamente los abogados centrar los controles de su bufete en relación a la elaboración de sociedades de esta naturaleza. Porque también está el negocio de los bancos, es decir, esto arrastra bancos, aseguradoras. Así es. Es decir, así es. Y ahí, pues, como hay una delgada línea roja de la ética de todas estas profesiones, pues, es un poquito ahí se la llevó el mar. Como el problema que hubo en los Estados Unidos cuando hubo la ebullición de aquellos préstamos que luego se convirtieron en hipotecas que fueron vendidas. Digo, se plantea un descontrol que definitivamente luego no es posible ubicar el origen y las consecuencias que trajo
como el acto inicial en la ejecución de estas sociedades o estos préstamos, ¿no? Sí, ¿hasta dónde llegaría la responsabilidad, por ejemplo, de los profesionales de banca, seguros, abogados? Siempre habría, vuelvo a reiterar que siempre habría que buscar si se tuvo conocimiento, si a sabiendas se ejecutaron acciones que sabrían o tenían la posibilidad de conocer que iban a generar algún tipo de conducta de carácter delictiva. Porque tratándose de materia penal, no de materia comercial, siempre tenemos que en la acción inicial ubicar el dolo, es decir, la intención dirigida a la ejecución de un delito. Bueno, doña Ana, como un placer haberle tenido acá.